Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Una vez más vamos a hablar de lo que más nos gusta, ¿no? De historia, en este caso de historia de España. Y vamos a referirnos a la dinastía Trastámara, ese origen, ¿no? De esa legendaria dinastía que vamos a analizar un poco y a revisar, ¿no? Y cómo surgió, ¿no? Que es la parte, yo creo, probablemente más curiosa, porque surge en el siglo XIV, perdón, y nos tenemos que referir a ella como un fratricidio regicida, y que surge del enfrentamiento mortal, ¿no? Entre Pedro I, el rey de Castilla, y su hermanastro Enrique, que era el conde de Trastámara, que ahora comentaremos, que es el origen, ¿no? Del nombre de la dinastía, ¿no? Vamos a ver, para explicar todo este embrollo, ¿no? que les lleva a dos hermanos a enfrentarse, nos vamos a ir un poco anterior con Alfonso XI. Alfonso XI era el padre de ambos, era el rey de Castilla. Ese conflicto, ¿no? estuvo motivado por los líos de falda, ¿no? Como suele pasar en muchos casos, porque Alfonso XI, bueno, si bien se había casado siendo con una niña que era precisamente el hijo de don Juan Manuel, ¿no? que era uno de los nobles más importantes de la época, nieto de reyes, había sido nieto de Fernando III, el Santo, y con una de sus hijas se casó. Por cierto, don Juan Manuel como ya conocéis, es el autor de El Conde Nicanor, es decir, era un intelectual de la época. Bueno, pues se casó muy jovencitos los dos con su hija, pero bueno, no llegaron a consumar, es decir, se canceló el matrimonio. Y después se casó con María de Portugal, ¿no? Fue un matrimonio de conveniencia para lograr una alianza con Portugal, ¿no? Uno de los principales reinos peninsulares, y con quien solo tuvo un hijo, Pedro, que fue su heredero, ¿no? Su heredero legítimo. Tuvieron nacieron algún niño más, pero no pasaron de muy pequeños, no fallecieron, entonces prácticamente solo tuvo un hijo, ¿no? Y en contrapartida con el único hijo que tuvo con María de Portugal, aparece Leonor de Guzmán, que es realmente, al parecer, de la que estaba realmente enamorado, es decir, que era su amante oficial, su favorita, como le queramos llamar, ¿no? Y con la que tuvo 10 hijos, nada más y nada menos que 10 hijos, de los cuales 8 les llegaron adultos, y entre ellos estaba Enrique, ¿no? Que es el que, como ya hemos comentado, se enfrentó a Pedro y pues logró el asesinarlo y cambiar la dinastía. Leonor de Guzmán, que evidentemente, fíjate, de Guzmán, es decir, era familia de Guzmán el Bueno, por ejemplo, entre otros. Fue realmente la reina, ¿no? La reina, la sombra, digamos, una reina sin corona, le podemos llamar, y la mano derecha del rey. Prácticamente tuvo un poder enorme, es decir, lo que hizo el rey, pese a que la reina nunca. Siempre fue la reina, siempre fue María de Portugal, pero lo que hizo fue, tanto a ella como a su hijo legítimo, los apartó de la corte, y en la misma pues situó a Leonor, ¿no? Alfonso siempre cuidó mucho a toda su descendencia ilegítima, ¿no? A todos estos hijos que tuvo con Leonor, con títulos, con tierras, con posesiones, ¿no? Y evidentemente destaca por encima de todos Enrique, que si bien fue el tercer hijo que tuvieron, como los dos anteriores fallecieron antes, pues digamos que era el primogénito, ¿no? De esta rama bastarda o ilegítima, como le queramos llamar, ¿no? Que desembocaría en los Trastámara. Y en 1345 le asignó el condado de Trastámara, ¿no? El condado de Trastámara, que tiene el nombre, ¿no? por estar situado más allá del Tambre. El Tambre es un río, ¿no? El antiguo Tamari romano, ¿vale? Situado pues más o menos en el noroeste de Galicia. Y bueno, pues el Trastámara pues significa más o menos más allá o pasado el Tambre, y es como, digamos, el principal título de luego que recibieron muchos más, muchos en Galicia, de hecho, y es así como, digamos, se mantienen en una buena sintonía durante la vida del rey. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que la muerte prematura del rey, en 1350. Alfonso está batallando, ¿no? En el sur, en Gibraltar, ¿no? Un asedio contra los benimerines en el norte de África, y allí contrajo lamentablemente peste negra y falleció muy rápido.
este tipo de dolencias y claro, evidentemente la amante cayó en desgracia de manera inmediata, ¿no? De hecho, la reina ocupó su verdadero lugar, Pedro I fue elegido rey, el rey legítimo, y pues Leonor de Guzmán pues, fue, digamos, de ruta de cárcel en cárcel hasta que un año después del fallecimiento del rey pues fue asesinada, evidentemente, por orden de la reina. Y pues enseguida pues comenzó una guerra civil, ¿no? ¿Entre quién? Pues entre Pedro y sus hermanastros. Pedro logró acabar con la vida de varios de ellos, ¿no? O por orden de él, de varios, como Fabrique, Juan, incluso su tocayo Pedro. Es en parte por esto, por lo que parte de la historiografía se le ha denominado como el cruel, otra parte se le ha denominado como el justiciero, ¿no? O el justo. Siempre hay que escuchar a todas las partes, ¿no? En temas de historia y de historiografía, y cuando tenemos las fuentes muchas veces, pues unos estaban a favor de unos o a favor de otros, con lo cual hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero con Enrique ya hemos comentado, bueno, mató a alguno de sus hermanos, pero con Enrique lo tuvo un poco más difícil. Como ya hemos comentado, pues pronto pues se creó esa guerra civil, ¿no? Se extendió por toda la península y más allá es decir, porque estamos hablando de en una época a mediados del siglo XIV que estaba también la Guerra de los 100 años, ¿no? Que enfrentó durante más de 100 años, como ya se sabe, ¿no? Tanto a Inglaterra como a Francia, ¿no? Entonces, bueno, estas dos potencias entraron también en el conflicto castellano, los ingleses de parte de Pedro, ahí donde aparece, por ejemplo, el famoso Príncipe Negro, ¿no? Ese fantástico militar, ¿no? Que logró numerosas victorias contra los franceses en esta guerra, como habíamos comentado, los 100 años, y del bando francés las famosas compañías blancas, ¿no? Que venían lideradas por un personaje que es clave en toda esta historia, ¿no? Que es Beltrán de Duguesclin, ¿no? Del que ahora comentaremos, ¿no? Pues los franceses del lado de Francia, de Enrique, y los ingleses en el lado pedrista, con lo cual, bueno, pues esa guerra civil, ¿no? Se generalizó al final y inicialmente los inicios, ¿no? de la guerra, Pedro, que era bastante buen militar, logró muchas victorias, numerosas victorias, ¿no? De hecho, y ventajas territoriales. Algunas tras alguna derrota, de hecho, de Enrique tuvo que huir a Francia, que era su aliado, etcétera, ¿no? Pero poco a poco fueron perdiendo tanto apoyos, fue perdiendo Pedro tanto apoyos como territorios. Por ejemplo, perdió el apoyo inglés por no pagarles. O sea, al fin y al cabo, nadie trabaja ni nadie guerrea gratis, ¿no? Y finalmente, pues lograron, en la batalla definitiva, logró imponerse, ¿no? Las huestes enriqueñas y lograron cercar a Pedro. El ejército de Enrique logró cercar a Pedro, al rey, en el castillo de Montiel, en Ciudad Real, ¿no? Tras ese aislamiento, pues bueno, pues no sé si se sabe si trató de huir disfrazado, incluso se dice. El caso es que volvemos al famoso caballero Beltrán de Duguesclin, parece ser que le engañó, habló con él, llegó a acordar algún tipo de trato, pacto, ¿no? En lo cual los dos trajeran ventaja y Pedro pudiera huir, pero ese fue un engaño realmente, ¿no? ¿Y dónde le llevó? Pues directamente a la tienda donde le esperaba su hermanastro Enrique. Evidentemente les paraba armado y con no buenas intenciones, ¿no? Se dice que ambos entablaron combate, pero curiosamente debía ser mejor combatiente Pedro porque llevó la iniciativa y cuando parece ser que podía decantar el enfrentamiento de su lado, pues ahí volvió a actuar el famoso Beltrán de Duguesclin, que, pues bueno, pues evidentemente estaba por allí, pues no iba a permitir, ¿no? que ganara Pedro. Y bueno, dicen que desestabilizó, cogió un pie, no se sabe muy bien exactamente lo que pudo pasar, pero bueno, digamos que en ese momento apoyó o hizo algo para que permitiera a Enrique pues asestarle una puñalada final que acabó con su vida, ¿no? Este Beltrán de Duguesclin pues se le asocia a la famosa, a raíz de ese episodio, se le asocia a la famosa frase de ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, ¿no? Una forma de decir que bueno, que él no tiene ninguna necesidad ni de poner ni de quitar reyes, pero su señor, el que le pagaba, era Enrique, y por tanto pues tuvo que ayudarle como merecía, ¿no? Y así es un poco, estamos hablando para centrarnos un poco cronológicamente también, ¿no? En la noche del 22 al 23 de marzo
de 1369, cuando sucede lo que hemos denominado, ¿no? con un regicidio fratricida, que es realmente lo que es, ¿no? Al fin y al cabo es la muerte de un rey y la muerte entre hermanos, con lo cual por eso ya hablamos de ese concepto, ¿no? Se puso fin a la dinastía de Borgoña, que había reinado primero en León y luego en Castilla. Estamos hablando que surge esta dinastía tras la unión de Urraca I de León con Raimundo de Borgoña. Estamos hablando, Urraca muere en 1126 y es en ese momento, ¿no? Con la descendencia de este matrimonio, cuando empieza esta dinastía, ¿no? Y acaba con Pedro I. Como viene siendo habitual, ¿no? Se acaba una dinastía y surge otra, ¿no? En este caso surge la dinastía trastámara, ¿no? De los hijos bastardos del rey, ¿no? Con su amante. Y pese a ello, Enrique, que se pasa a la historia como rey como Enrique II, realmente tuvo poca resistencia. Tuvo alguna, pero tuvo poca resistencia, ¿no? ¿Y por qué tuvo poca resistencia? Al fin y al cabo era un hijo legítimo. El hijo legítimo, bueno, realmente no tenía... El rey no tenía hijos, ni tampoco tenía hermanos, con lo cual, bueno, en fin. Pero digamos que todos estos, los problemas que pudieron surgir, ¿no? Con la nobleza, los solventó, digamos, con generosidad. ¿Cómo? Pues otorgando títulos, otorgando tierras, lo que se conoce como mercedes, otorgar mercedes, ¿no? Es por ello por lo que Enrique II se le conoce como Enrique el de las Mercedes. Es decir, se quita problemas, ¿no? Se reparte y todos están contentos con su reinado, ¿no? Enrique II se casó con... si os acordáis, hemos hablado antes de don Juan Manuel, cuya hija se había casado inicialmente, aunque luego fue desechado ese matrimonio, ¿no? Con Alfonso XI, con el padre precisamente de Enrique y de Pedro. Esa hija que luego se casó curiosamente con el Pedro I de Portugal y fue reina de Portugal. Es decir, estamos hablando de que Juan Manuel, ¿no? Era un noble muy poderoso y muy importante en la época, ¿no? Pues otra de sus hijas se casó con Enrique II. O sea, estamos hablando de la influencia, ¿no? Es decir, de hecho, don Juan Manuel, que inicialmente estaba en el bando de Pedro, evidentemente, y más casando a su hija, pues cambió de bando, ¿no? Era muy habitual en aquellos tiempos los cambios de bando de la nobleza de unos y otros, ¿no? Por eso, cuando hablamos de esta época de los reinos, sobre todo en Castilla, ¿no? Hablamos siempre de crisis política, ¿no? Esa crisis política luego, ahora vamos a contar un poco por encima, ¿no? Cómo se agravó en el siglo XV, ¿no? Sobre todo en Castilla, pero también en Aragón, ¿no? Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Ya hemos situado, ¿no? el inicio de la dinastía en Castilla, ¿no? Tras Enrique III, que digamos que no tuvo problemas, no tuvo muchos problemas internos, pero sí los tuvo en guerras exteriores, ¿no? Tuvo una guerra con Portugal, tuvo una guerra con Navarra y sobre todo tuvo una guerra con Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque Pedro I tuvo dos hijas que se casaron con el duque de Lancaster y el duque de York. Con lo cual, claro, si estamos diciendo que el heredero legítimo del trono del reino de Castilla era Pedro y muere sin descendencia y sin hermanos, su legitimidad pasa por derecho a sus hijas, con lo cual los ingleses reclamaban el derecho legítimo de herederas, ¿no? Como herederas del verdadero y legítimo rey, con lo cual hubo enfrentamientos. Bueno, al final todo se solucionó, pero digamos que esas mercedes que pudo solventar internamente no le pasó lo mismo externamente, pues que tuvo enfrentamientos, ¿no? Tras Enrique II, su hijo fue Juan I, al que le sucedió, y fue un rey muy importante, como ahora vamos a comentar, principalmente por dos cosas. La primera, porque se empeñó, ¿no? Por matrimonio, se había casado con la hija del rey de Portugal, y bueno, pues reclamó el trono, ¿no? Tras la muerte del rey, reclamó el trono portugués. Había nobles que estaban a favor y nobles que no estaban a favor, y al final ¿cómo terminó todo? Pues con un enfrentamiento militar, la famosa batalla de Aljubarrota, que fue un desastre para las armas castellanas, con los portugueses, o la mayoría de los portugueses, ayudados por los ingleses,
Y al final, pues curiosamente en Portugal también fue una dinastía ilegítima, los Avis los que se impusieron en el trono portugués, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, la importancia de sus hijos, ¿vale? Muy importante de sus hijos. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que su hijo legítimo, su principal, su primogénito, mejor dicho, su primogénito fue Enrique III, el doliente, ¿no? Que fue rey de Castilla, con el que probablemente de la dinastía Trastámara fue el periodo más estable, porque fortaleció el poder real. Y por otro lado tenía otro hijo que fue Fernando, llamado Fernando de Antequera, ¿no? Porque era un gran militar y bueno, se hizo famoso con la toma de la plaza de Antequera. Pero lo importante de este hijo fue que se convirtió en rey de Aragón. ¿Cuándo? Pues el famoso compromiso de Caspe. En 1412, ¿no? Hacemos un pequeño recordatorio simplemente, ¿no? Martín I el Humano, el rey de Aragón, fallece sin descendencia. Entonces, bueno, pues este vacío legal que sucede en el reino, pues lo que hace es, pues, bueno, se reúnen, motivado también o influenciado mucho por el Papa Luna, ¿no? Desde su poder en el reino, y bueno, pues se reúnen los compromisarios de Aragón y finalmente eligen a Fernando como el rey de Aragón, fíjate, un castellano un Trastámara como rey de Aragón, ¿no? Y con lo cual, en ese momento, 1412, tenemos la dinastía Trastámara, volvemos a recordar aquella que había surgido de un hijo ilegítimo del rey, como reyes de Castilla y reyes de Aragón. Con lo cual la cosa iba cogiendo mucho poder, ¿no? Esta dinastía nacida en el noroeste de Galicia. Y así es como se separan las dos, durante un tiempo, ¿no? Esas dos ramas Trastámara, por un lado en Castilla, que pues tendremos, digamos, tras Juan II, como que curiosamente es el padre tras Enrique III llega Juan II, su hijo. Juan II ya nos estamos centrando un poco porque es el padre tanto de Enrique IV como de Isabel la Católica, ¿no? Tras Juan II le sucedió Enrique IV y finalmente, pues tras la guerra civil, la guerra de sucesión, ¿no? Isabel, ¿no? Esta época, estamos hablando ya del siglo XV. En el siglo XV tuvieron, sobre todo en Castilla, muchos problemas internos, guerras civiles, el poder de la nobleza. La nobleza tuvo mucho poder hasta el punto de que eran capaces de poner o quitar validos, como pasó, por ejemplo, con el valido de Juan II. También pasó con Beltrán de la Cueva de Enrique, el valido de Enrique IV, con lo cual digamos que son momentos de mucha tensión, de mucha crisis política, guerras civiles, pero no pasó poco en Aragón, ¿no? Sobre todo en ese siglo XV, ¿no? Desde, digamos, como ya hemos comentado, ¿no? Desde la llegada de Fernando I, la diferencia fundamental de Aragón y Castilla es que, si bien Castilla miró sobre todo el Atlántico y los enfrentamientos contra parte de la península que todavía había musulmanes, Aragón se dedicó a la expansión mediterránea, ¿no? Es decir, ya controlaban Cerdeña y Sicilia, pero aumentaron las posesiones, por ejemplo, con la toma de Nápoles, ¿no? Aquí surgen los hijos de Fernando I, es decir, el famoso Alfonso V, el magnánimo, es decir, que fue bajo el que se conquistó, por ejemplo, Nápoles, que fue un gran rey. El otro hijo de Fernando, estamos hablando de Juan II. Aquí ya surgieron los problemas. Juan II, para que os pongáis, porque aquí Juan II hay dos Juan II, es decir, Juan II el padre de Isabel y Juan II el padre de Fernando el Católico. Fijaros que hasta en eso muchas veces podemos tener bastante lío, ¿no? En cuanto a los nombres. Con Juan II ya hubo muchos problemas en Aragón, primero con Navarra. Se casó con Blanca de Navarra, luego asumió su legitimidad al trono navarro. Ahí le enfrentó, por ejemplo, a su hijo, ¿no? Fue bastante complejo todo. Su otro hijo, no Fernando, evidentemente, su hijo primogénito. Y también tuvo grandes problemas, guerra civil, sobre todo en Cataluña, ¿no? Con la Viga, etcétera. Y bueno, digamos que los problemas internos fueron similares en el siglo XV en ambos reinos Trastámara. Y lo que hemos comentado antes, ¿no? Esa separación, ¿no? Desde el compromiso de Caspe, esa separación dinástica,
digamos que en 1469 se vuelven a unir. Esa unión, además es una unión dinástica, 1469, digamos, ¿por qué? Porque es el año en que Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen en matrimonio. Curiosamente, eran primos, es decir, que esto tuvo problemas legales, ¿no? ¿Por qué? Porque requirió una bula, se dice que esa bula no llegó en el día del enlace, dicen que bueno, que Isabel no lo sabía, Isabel ya hemos dicho que era muy, muy devota, ¿no? Isabel no conocía, ¿no? Que, es decir, Alfonso Carrillo, ¿no? El arzobispo de Toledo, pues dicen que diseñó una bula falsa, ¿no? Para convencer un poco a Isabel, dice que no tuviera problemas, que se estaba casando de forma legal, no era real. Pero bueno, finalmente luego sí llegó esa bula, pero bueno, en 1469 eran primos y además ambos eran bisnietos de Juan I, ¿no? Volvemos a Juan I. Juan I, ¿quién era? Para no liarnos mucho. Era el que había tenido a Enrique III como hijo de Castilla, como rey de Castilla, y a Fernando I de Antequera, Fernando I de Aragón, que era Fernando de Antequera, como que fue elegido en el compromiso de Caspe como rey de Aragón. Con lo cual, ese Juan I, ¿vale? Pues ambos, tanto Isabel como Fernando, los católicos, eran los bisnietos de Juan I. Con lo cual, fíjate, la relación que tenían y esa unión que tenían familiar, ¿no? Bajo esta unión dinástica llega el gran momento, ¿no? de la dinastía Trastámara, se produce la conquista de Granada, se produce la conquista ya sin Isabel, ¿no? de Navarra, asociada también curiosamente a Castilla. Tenía muchos problemas el reino de Aragón con las leyes, ¿vale? Y con la nobleza, con el poder de la nobleza. Por eso, tanto Granada como Navarra se asocian a Castilla y no Aragón. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? También hubo anexiones en el norte de África y, evidentemente, la conquista de América. Es decir, digamos que la dimensión que ocurre, ¿no? A finales del siglo XV y principios del XVI de esta dinastía o de esta unión dinástica fue realmente también la unificación religiosa, ¿no? La expulsión de los judíos, la lamentable expulsión de los judíos, que acarreó muchos problemas económicos, como también pasaría lo mismo, ¿no? Con la expulsión de los moriscos un tiempo después. Y bueno, pues evidentemente el fin de la dinastía Trastámara llegó mucho tiempo después, ¿no? Con Juana I, la llamada por algunos y de la Juana la Loca, en 1555. Es decir, lo que mucha gente desconoce, por eso lo contamos aquí, ¿verdad? Es que Juana I fue reina de Castilla junto con su hijo Carlos hasta su muerte. Es decir, en ningún momento Carlos, aunque reinó evidentemente de manera independiente, Juana nunca tuvo ganas ni quiso saber nada del trono. De hecho, lo tuvo relativamente fácil porque los mismos comuneros fueron a ofrecerle a Tordesillas el trono y a defender su legitimidad. Y ella no hizo nunca caso, nunca se opuso a su hijo, nunca quiso hacer nada en contra de su hijo, pero legalmente y nominalmente seguía firmando hasta su muerte como reina. Es decir, todos los documentos tenían que ser firmados tanto por Carlos como por Juana, ¿no? Y es en 1555 cuando se acaba, 186 años después, ¿no? Desde ese asesinato de Pedro I con la llegada al trono de Enrique II, 186 años, como decimos, de dinastía Trastámara en Castilla. ¿Vale? Con Carlos I, pues ya empieza la dinastía de los Austria, de los Habsburgo, y finaliza pues esta dinastía, ¿no? Y si nos podemos hablar un poco, ¿no? De qué legado, ¿no? Qué legado han transmitido, ¿no? Los Trastámara, ¿no? Pues probablemente es innegable, ¿no? Es decir, independientemente surgen en un contexto de crisis política, de guerra civil, de ese enfrentamiento fratricida que ya hemos comentado, pero a lo largo de los años, con más o menor acierto, ¿no? Se produce una transformación política de esos reinos de Castilla y de Aragón, ¿no? Y a finales del siglo XV, con esa unificación definitiva, ¿no? de los reyes católicos. Curiosamente, de todos los reinos, al final lograron unificar todos los reinos peninsulares, salvo Portugal. Y probablemente fue en donde más pusieron empeño. Porque, desde luego, los hijos en este caso las hijas de los reyes católicos lo intentaron por activa y por pasiva, pero no hubo suerte. Y finalmente fue el único reino independiente de ese nacimiento, de ese origen de España, ¿no?
que motivaron sobre todo a la unión dinástica de los reyes católicos, de los reyes Trastámara, ¿no? Importante, pues quiero destacar lo que lograron, ¿no? Pues fue el fortalecimiento del poder real, ¿no? Es decir, y sobre todo, ellos que habían vivido tanto en Aragón como en Castilla, ¿no? Esa fuerza que había mantenido la nobleza, ¿no? Y ese poder que había mantenido la nobleza en el siglo XV, tanto en Castilla como en Aragón, pues bueno, pues ellos tomaron buena nota e hicieron todo lo posible pues para limitar ese poder de la nobleza. Digamos que aprendieron, ¿no? De ese siglo XV y pusieron las bases pues del Estado moderno, ¿no? Podemos decir que la dinastía Trastámara es la última dinastía medieval y la primera moderna, ¿no? De esa modernidad, ¿no? Ese comienzo del Renacimiento que formando además o preparando el reino para convertirse durante bastante tiempo, ¿no? en la primera potencia europea ya totalmente unificada bajo Carlos I, porque hasta Carlos I estamos hablando de una unión dinástica y prácticamente era un contrato lo que tenían, de hecho era asimétrico. ¿Por qué? Porque las leyes en Aragón no eran las mismas que en Castilla y el poder que tenía la reina de Castilla en Aragón era inferior al que podía tener Fernando en Castilla, ¿no? Por tema de leyes. Ya hemos comentado, ¿no? que las dificultades que encontraba siempre el reino de Aragón por el poder que tenían las cortes en ese reino, y por eso siempre prefirió, ¿no? que tanto Granada como luego Navarra, ¿no? 15 años después o 13 años o 12 años después de la muerte de Isabel, pues pasaran a posesión de Castilla, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí un poco yo creo que ya nos hemos podido ver un poco la importancia, ¿no? de esta dinastía en la historia, primero de Castilla, luego de Aragón, y por tanto en el origen, ¿no? de esa España unificada. Y nada más, simplemente deciros que volvemos pronto con otros podcasts de historia, porque ya sabéis que nos encanta la historia. Un saludo. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.